El tema de los redoblajes ha sido de los más populares entre la comunidad que sigue el medio del doblaje, pues en varias ocasiones esto ha ocurrido con distintos proyectos por cuestiones de calidad de sonido, derechos de un doblaje para su distribución y exclusividad para un medio en específico, dando a los espectadores distintos elencos de voz. Una cinta que pasa por esto es Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pues esta película contaría con 3 doblajes, compuestos de elencos de voces de distintas épocas, cambios en la adaptación y una que otra referencia. Por esto y más, es que en el siguiente video se hablará sobre los doblajes de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Comenzamos. El doblaje original de esta cinta se realizó en el estudio Cinza, siendo un doblaje hecho para cines, el cual eventualmente terminaría siendo distribuido también para España, pues a pesar de que este país en su momento contó con un doblaje, la parte de las canciones se encuentra perdida. El primer redoblaje estuvo en manos del estudio Sisa-Oruga para el año de 1984, esto a causa de que Warner compraría los derechos para su distribución. Finalmente está el segundo redoblaje, grabado en el estudio Sonomex en 1999. Antes de pasar de lleno con el elenco, es importante mencionar que los nombres tuvieron una distinta adaptación entre cada doblaje, pero en el último se mantuvieron en el idioma original. Sin embargo, esto lo repasaremos más adelante. En el primer doblaje, el personaje de Willy Wonka estuvo a cargo del actor Sergio de Bustamante, mientras que en el de Sisa-Oruga estuvo en manos de Luis Vallardo, y finalmente en el doblaje de Sonomex fue interpretado por Salvador Nájar. Curiosamente, este último es el único actor de los 3 que volvería a dar voz a Gene Wilder en otro proyecto. Así que en gran secreto transporté a toda la población de Umpalumpalandia hasta mi gran fábrica. Y así, dentro del mayor secreto, transporté a cada uno de los pobladores de los Umpalumpa aquí a mi fábrica. Y así, totalmente en secreto, transporté a toda la población de Umpalumpas a mi fábrica. Continuando con Charlie, este en el primer doblaje estuvo en manos de María Antonieta de las Nieves, mientras que en el de Sisa-Oruga contó con la voz de Olga Donadio, y finalmente en el doblaje de Sonomex fue interpretado por Raúl Garduño. Mamá, esto es lo que sobró. Es para ti. Mamá, sobró esto. Guárdalo tú. Mamá, esto es lo que sobró. Consérvalo. El abuelo Joe en el primer doblaje fue interpretado por Jorge Arbizu, mientras que para el primer redoblaje estuvo en manos de Rogelio González Garza, y en el doblaje de Sonomex es doblado por Carlos Águila. En este caso, Jorge Arbizu sería el único en ya haber dado voz al actor Jack Albertson en otro proyecto. Cuando alguien nos brinda un banquete, no tengo derecho a fumar. Si un pedazo de pan parece un banquete, no tengo derecho a comprar tabaco. Cuando el pan es un banquete, no tengo derecho a comprar tabaco. La señora Bucket contó en el doblaje original con la voz de Maruja Zen, mientras que en el primer redoblaje fue interpretada por Rosanela Aguirre. Finalmente en el doblaje de Sonomex es interpretada por Vicky Córdoba. Hay 100 billones de habitantes en el mundo y solo 5 de ellos serán los elegidos. Existen millones de personas en este mundo y solo 5 de ellas encontrarán los cupones dorados. Hay cientos de millones de personas en este mundo y solo 5 obtendrán boletos de oro. Peruca en el doblaje original fue interpretada por Rocío Garcel, mientras que en el primer redoblaje contó con la voz de Cristina Camargo, y finalmente en el segundo redoblaje fue doblada por Leila Rangel. Ni siquiera tratan, no quieren encontrarlo, me tienen envidia. Ni siquiera lo están intentando, no quieren encontrarlo, están celosas de mí. No les interesa, no quieren encontrarlo, están celosas de mí. El señor Salt en el doblaje original fue interpretado por Juan Domingo Méndez, en el primer redoblaje por Agustín López Zavala, y en el segundo redoblaje por Miguel Ángel Gigliazza. Lo sé, mi ángel. Estoy haciendo todo lo posible. Tengo a todas las empleadas del taller buscándolo. Lo sé, ángel mío. Estamos haciendo todo lo que podemos. Comprende, tengo a todas las empleadas buscando ese cupón solo para ti. Lo sé, Ángel. Hacemos lo que podemos. Todas mis empleadas están buscándolo por ti. En el caso de Augustus Gloop, no se ha identificado quién le dio voz en el primer doblaje. Sin embargo, en el segundo estuvo en manos de Araceli de León, y en el tercero fue doblado por Claudio Velázquez. Lástima por Wonka, le costará una fortuna en chocolates. Siento pena por Wonka, le va a costar una fortuna en helados. Lo siento por Wonka, le costará una verdadera fortuna. Al igual que el anterior personaje, se desconoce quién dio voz a la señora Gloop en el primer doblaje, pero en el segundo fue interpretada por Raquel Pancó
Wachowski y en el tercero por Maru Guzmán. Yo sabía que mi Augusto encontraría el billete dorado. Era feliz con el solo hecho de saber que siempre tendría dulces a la mano. Estaba segura de que Augusto hallaría el boleto dorado. Él lo esperaba, ¿sabe? No quería demostrarlo, pero llegó el momento que se puso tan nervioso. Sabía que Augusto se encontraría un boleto. Comer es un pasatiempo. Lo apoyamos, no lo hubiera hecho si no hubiera alimento de por medio. Violet contó en el primer doblaje con la voz de Olga Donadio, mientras que en el segundo fue interpretada por Patricia Acevedo, y en el tercero contó con la voz de Cristina Hernández. Yo prefiero la goma de mascar, pero cuando me dijeron lo de los billetes dejé de comprar goma y empecé a comprar tablillas de chocolate. Soy una constante mascadora de goma, pero cuando supe lo de los cupones de Wonka dejé la goma y lo cambié por barras de chocolate. Soy una mascadora de goma, pero cuando supe de los boletos Wonka cambié la goma para saborear barras de chocolate. El señor Beauregard fue interpretado por Víctor Alcocer en el primer doblaje, mientras que en el segundo contó con la voz de Sergio Barrios y en el tercero estuvo en manos de Jorge Fink. No me hable de contratos, Wonka. Yo también los acostumbro. Son para tontos. No me leccione de contratos, Wonka. Yo también los uso. Son estrictamente para tontos. No me hable de formalidades, Wonka. Yo las empleo. Son para idiotas. Mike contó en el primer doblaje con la voz de Arminda Hernández. En el segundo es interpretado por Rocío Garcel y en el tercero siendo doblado por Abraham Vega. Eventualmente ese actor daría voz a Augustus Gloop en el remake del 2005. Vi una cosa en una película. Un tío firmó la póliza de seguro de su esposa y luego la mató. Lo vi en una película una vez. Un tipo sacó una póliza de su esposa y luego la mató. Vi esto en una película. Él firmó el seguro de vida de su esposa y después la mató. Por último, está la señora TV, interpretada por Rosanelda Aguirre en el doblaje original, por Nancy Mackenzie en el primer redoblaje y por Joana Brito en el segundo redoblaje. Me supongo que habrá indemnización por accidente. Supongo que hay una cláusula de indemnización por accidente. Entre amigos, hay una indemnización por accidente, claro. En el caso de algunos personajes, existen actores que dan voz a dos o más de estos en los tres doblajes, teniendo como ejemplo en el doblaje de Cinza a María Antonieta de las Nieves, que además de dar voz a Charlie, dobla a Madeline, Alberto Gavira dando voz al señor Yopek y al abuelo George, Maru Hassen dando voz a la señora Bucket y a Winkelmann, Paul Ortín dando voz a dos reporteros y finalmente Eduardo Liñán interpretando al presentador de Paraguay y al reportero que está en la fábrica. Como unos 100. Vaya, Charlie, se te hizo tarde. Tiralamplan, ¿cómo fue que se le ocurrió? Este, señoras y señores, es el signo de nuestro tiempo, el símbolo de la devastación. Y sucedió aquí también, aunque parezca mentira. Aquí en América. Damas y caballeros, se acabó. Llegamos al final. Llegó el momento. Este es el gran día. El día histórico en que Willy Wonka ha prometido abrir las rejas de su fábrica y dar obsequios a 5 niños afortunados. Continuando con el doblaje realizado en Sisa Oruga, Rosanelda Aguirre no solo doblaría a la señora Bucket, sino también a la señora Cortis, Cristina Camargo daría voz a Veruca y a Madeline, Esteban Siller interpretaría al calderero y al hombre que habla de la noticia del boleto falso, Arturo Mercado doblaría a dos reporteros y Diana Santos doblaría a Winkelmann y a Peter. ¿Cuándo se van a comunicar con ellos? ¿Qué es lo que quieren? Como unas 100. Y nadie sale jamás. ¿Se imagina la osadía de ese fulano tratando de engañar a todo el mundo? Esto, señoras y señores, es el signo de nuestros tiempos. ¿Te gusta ver televisión? Las personas que los encuentren ganarán el premio. Sí. Unas 150. En cuanto al resto de personajes en este doblaje, Francisco Colmenero interpretaría al reportero de Alemania y a uno de la televisión. José Luis Moreno López daría voz al subastador y al reportero en Wonka. Guillermo Romo doblaría un presentador de televisión y daría voz para el inserto del principio. Y finalmente Armando Ríos interpretaría a un presentador de televisión y al de Paraguay. Estamos orgullosos de que la atención del mundo entero esté enfocada hoy aquí mismo en Düsseldorf. Y puede ocurrir aquí mismo también, por increíble que parezca. Empezamos la subasta desde 1000 libras. Oyes, amigos míos, este es el gran día. Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Ocultos entre los incontables billones de chocolates Wonka, tenemos un reportaje en vivo directamente desde Paraguay, Sudamérica. Damas y caballeros, ha terminado, ha llegado el final. Por último, con el doblaje de Sonomex está Blas García interpretando al señor Slugworth y dando voz al inserto del inicio, Jorge Santos doblando al calderero, el experto en computación y al psiquiatra, Federico Romano doblando al señor Yopek y al abuelo George, y Gabriel Pingarrón dobla a un agente del FBI y a un presentador de televisión. Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Te felicito, pequeño. Bien hecho. Nadie jamás ha entrado. Olvídelo y dígame dónde está el boleto. Sé lo desesperados que han estado estos últimos días. Deprisa, Charlie. ¿Llegas tarde? No, es tuyo. Y ahora los detalles del repentino anuncio que ha capturado la atención del mundo entero.
No hay nada en sus papeles que nos sirva de pista. En cuanto al resto de personajes, Elena Ramírez interpreta a la señora Curtis y a la trabajadora que encuentra el boleto dorado. Laura Ayala da voz a Madeline y una reportera. Paco Mauri da voz al reportero en Alemania y al de la casa de los TV. Y finalmente, Ulises Maynardo Zavala interpreta al paciente del psiquiatra y a un reportero. ¿Qué fue lo que le pidieron? No importa lo que sea, lo tendrán. ¡Oh! ¿Qué pasa con ese boleto, Mike? Es una gran ¡Silencio! oportunidad. Toma unas 100, señor. Porque la atención de todo el mundo se enfocará hoy aquí en Dusselheim. ¿Te gusta ver televisión, Mike? El nombre que pronto sonará en el universo será el de Mike TV. Siguen repitiéndose los sueños y no puedo evitar creer que son verdaderos. Como un detalle más y como quizá ya pudieron notar, hay casos donde un actor participó en 2 de los 3 doblajes con distintos personajes. Ya pasando de lleno con el tema de la adaptación, primero están los nombres de los personajes, y es que como se mencionaba hace unos instantes, en cada doblaje estos son distintos, pues en el trabajo realizado en Cinza, algunos nombres se españolizaron, y en el doblaje de Sisa Oruga, algunos se dejaron en el idioma original, pero otros sí tenían una adaptación al español. Finalmente, para el doblaje de Sonomex, todos los nombres se dejaron tal y como están en el idioma original. El primer nombre adaptado es el de Charlie Bucket, el cual en un principio se adaptó como Charlie Cubetas, mientras que para los 2 redoblajes ya se nombra como Charlie Bucket. Charlie Cubetas. Ah, Charlie Cubetas. Charlie Bucket. Bien, bien, Charlie Bucket. Charlie Bucket. Vaya, Charlie Bucket. Pasando con la familia de Charlie, en el primer doblaje se adaptaron como Abuelo José, Abuelo Jorge, Abuela Josefina y Abuela Georgina, mientras que para el segundo doblaje, el único nombre que se pronuncia tal y como está escrito es el de la Abuela Georgina, y el resto se dejan tal y como están en el idioma original. Finalmente, en el tercer doblaje, no se tiene una adaptación para los nombres. Abuelo Jorge. Abuela Georgina, Abuela Josefina, Abuelo José, Abuelo George, Abuela Georgina, Abuela Josephine, Abuelo Joe, Abuelo George, Abuela Georgina, Abuela Josephine, Abuelo Joe. En cuanto a la familia Salt, en el primer doblaje, su apellido se adaptó como Voluntad y el nombre de Veruca se adaptó como Verónica, aunque en algunas escenas sí la nombran como Veruca. En los redoblajes, los apellidos ya se mantienen como en el idioma original. Soy Verónica Voluntad. Querida Veruca, cuánto gusto. Yo soy Veruca Salt. Mi querida Veruca, es un placer. Soy Veruca Salt. ¡Ah, mi querida Veruca, es un placer! Continuando con la familia Gloop, en el primer doblaje, su apellido se adaptó como Glotón, y el nombre de Augustus se adaptó como Augusto, y esto mismo pasaría en el segundo doblaje, a excepción del apellido, el cual ya se dejaría como Gloop. Finalmente, en el tercer doblaje, ya se nombra como Augustus Gloop. Augusto Glotón. Augusto. Augusto Gloop. Augusto. Soy Augustus Gloop. Augustus. En cuanto a la familia Beauregard, su apellido en el primer doblaje se adaptó como Siempre Más, y el nombre de Violet se adaptó como Violeta, pero en la escena donde debe firmar es nombrada como en el idioma original. Al igual que el anterior caso, la adaptación del nombre se mantuvo en el primer redoblaje, pero el apellido se adaptó como Borgard, y finalmente en el doblaje de Sonomex se mantuvo como Violet Beauregard. Violeta Siempre Más. Violet. Violeta Beauregard. Violet Beauregard. Continuando con la familia TV, su apellido en el primer doblaje se adaptó como TV, y en el primer redoblaje se dejó igual como TV, pero en una escena esto se menciona como televisión. Finalmente en el doblaje de Sonomex se dejó como TV. Entre otras cosas, el personaje de Mike mantuvo su mismo nombre en los 3 doblajes. Sin embargo, en el segundo, cuando se presenta con Wonka, pronuncia su apellido como Tape. Soy Mike TV. Ah, señora TV, ¿cómo está? Soy Mike Tape. Oh, señora TV, ¿cómo está? El nombre que recorrerá el universo entero es el señor Mike Televisión. Soy Mike TV. Señora TV, ¿cómo está? En cuanto al resto de personajes, también existen algunos que tuvieron variaciones en sus nombres, como Madeline y Peter, que en el primer doblaje pasaron como Magdalena y Pedro, pero en el resto mantienen su nombre original. A ver, Magdalena Durkin, ¿cuántos chocolates desenvolviste? A ver, Madeline Durkin, ¿cuántas barras de chocolate abriste hoy? Usted, Madeline Durkin, ¿cuántas barras abrió en total? Tú, Pedro Goff, ¿cuántos desenvolviste? Tú, Peter Goff, ¿cuántas barras abriste? Usted, Peter Goff, ¿cuántas barras abrió? De igual forma, esto pasa con el paciente Hofstadter, el cual en el primer y tercer doblaje es nombrado tal y como está en inglés, pero en el segundo doblaje se adaptó como Pasguato. Ya se lo dije, señor Hofstadter. Ya le he dicho, señor Pasguato. Ya se lo dije, señor Hofstadter. Finalmente con Arthur Slugworth, en el primer doblaje se adaptó como Arturo Valenada, mientras que en el segundo doblaje se adaptó como Arturo Nefando, y en el caso del tercer doblaje se dejó tal y como está en el idioma original. Soy Arturo Valenada, presidente de la fábrica de chocolates Valenada. Arturo Nefando.
presidente de Chocolates Nefando Incorporada. Arthur Slugworth, presidente de Chocolatera Slugworth. Dentro de los diálogos de la cinta, de igual forma, hay variaciones en los 3 doblajes, abarcando también los nombres en algunos dulces de Wonka y las canciones, donde en estas, el único doblaje que no contó con una adaptación fue el segundo, mientras que los primeros tenían una que otra variación en la letra de las mismas, pero en el trabajo realizado en Sonomex eran un poco más parecidas a las del idioma original. Continuando con la escena inicial de Bill, este menciona que Wonka sacó un nuevo dulce, adaptado en el primer doblaje como Ram Tiraram Plam, mientras que en el redoblaje de Sisa Oruga se adaptó como un super delicioso bombón. Finalmente en el redoblaje de Sonomex se adaptó como la barra super chupetosa. Esto se llama Ram Tiraram Plam. Esto se llama un súper delicioso bombón. Es la barra super chupetosa. El siguiente cambio en la adaptación está en la escena del calderero, pues este dice una frase con rimas respecto a la fábrica de Wonka, variando en los 3 doblajes, pero los últimos 2 se mantienen más cercanos al idioma original. Escalo la montaña, bajo hasta el río, salen los enanos y yo me extravío. Ni en las altas montañas, ni en los profundos barrancos, osamos ir de cacería por temor a encontrar a los enanos. Arriba en la montaña, abajo en la llanura, nadie quiere ir de casa por temor a la gente menuda. La siguiente escena es cuando Charlie se encuentra con el señor Arthur Slugworth y este le pide que le dé información del dulce Everlasting Gobstopper, lo cual se adaptó en el primer doblaje como Chuparrico Perpetuo, mientras que en el tercer doblaje es dicho como Mazacote Perpetuo. En el caso del segundo doblaje se mencionó como Gluglúteo Sempiterno, pero en la fábrica Wonka lo llama Golosina Perpetua. El Chuparrico Perpetuo. El gluguteo sempiterno. ¿No lo ves? Fabrica golosinas perpetuas. El Mazacote Perpetuo. Posteriormente está la escena de Veruca con su padre, donde este le grita a las trabajadoras que le dará un bono a su sueldo a quien encuentre primero un boleto dorado. La cuestión es que esta idea se mantiene en los primeros 2 doblajes, pero en el último, este dice que les dará un bono doble de bisutería fina. En cuanto al nombre del boleto dorado, en el primer doblaje se adaptó como billete dorado, en el segundo como cupón dorado y en el tercero como boleto de oro. La primera que encuentre un billete dorado recibirá un fuerte aumento en su salario. La primera que encuentre ese cupón dorado recibirán una buena gratificación el día de pago. A la primera que encuentre un boleto de oro, le obsequiaré un bono doble de bisutería fina. En la escena donde Augustus queda atrapado en el tubo de la fuente de chocolate, el señor Salt le dice a Wonka que se atoró por su estómago, y este le dice que la presión lo sacará de ahí. En el primer doblaje hay un error, ya que la explicación de Wonka se repite 2 veces, pues una la dice el señor Salt y luego Wonka dice exactamente en la misma línea. La presión lo sacará, se está formando una tremenda presión bajo el obstáculo. La presión lo sacará, se está formando una tremenda presión bajo el obstáculo. Está atorado en el tubo, ¿no es así, Wonka? ¿Es su estómago lo que lo hizo? La presión lo sacará, se está acumulando una fuerte presión atrás de la barrera. Sí. Se quedó atascado en el tubo. Está muy gordito. La presión lo expulsará. Aumenta de una manera fantástica si está bloqueado. En cuanto a los Oompa Loompas, hay algo peculiar en el primer doblaje, y es que Wonka los llama Becerrín, Fogartín y Bianchín, esto siendo en alusión a Carlos Becerril, Jorge Sánchez Fogarty y Guillermo Bianchi. Oye, Becerrín, gracias, Fogartín. Trátalo con gran cuidado, Fogartín. Fogartín y Bianchín, llévensela. Continuando con la escena donde llevan a todos en un barco, Veruca dice que quiere uno de esos, y el abuelo Joe le dice a Charlie que lo que ella quiere es una patada. En el primer doblaje, el abuelo Joe le dice a Charlie que se cuide de mujeres como ella, mientras que en los redoblajes dice que lo que quiere es que le den una paliza. No seas grande, cuídate de mujeres como ella. Lo que quiere es que le den una buena paliza. Lo que necesita es una gran paliza. El letrero de cremas que lee Charlie y el abuelo Joe tuvo una ligera variación entre el doblaje original y el tercer doblaje, pero en el caso del segundo se lee como fresas a la crema, uvas a la crema, pistaches a la crema, vainilla a la crema y shampoo a la crema, cambiando el nombre de varias cremas del idioma original por el uso de la frase a la crema. Crema simple. Crema batida. Crema para café. Crema de vainilla. Crema para el pelo. Fresas a la crema. Uvas a la crema. Pistaches a la crema. Vainilla a la crema. Shampoo a la crema. La crema de crema. Crema batida. Crema para café. Crema de vainilla. ¿Crema para cabello? Continuando con la escena donde Wonka está experimentando, al probar lo que estaba preparando, le preguntan si sabe bien, y este dice que sí de forma aguda, lo cual se mantiene en el primer y el tercer doblaje, pero en el segundo, este lo dice de forma normal. ¿Salió bien? Sí. ¿Está bueno? Sí. ¿Sabe bien?
¡Sí! Posteriormente, cuando Wonka agrega 2 zapatos a la mezcla, le preguntan para qué son, y este responde que para que le dé una patada. En el segundo y tercer doblaje, esto se mantiene con una pequeña variación, pero en el primero, esto se adapta para que Wonka diga que le da más sabor. ¿Para qué es eso? Para darle sabor. ¿Y para qué es eso? Para que dé la patada. ¿Y eso para qué? Para que patee. En la escena donde Violet se come la goma de mascar experimental, empieza a ponerse de color violeta, lo cual es dicho por su padre, repitiendo 2 veces Violet en inglés, Violet. La cuestión es que en los primeros 2 doblajes, al tener en español el nombre de Violeta, esta frase mantiene la misma función, pero en el tercer doblaje es dicho como Violet, te estás poniendo violeta. ¡No, Violeta! ¡La tienes, Violeta! ¡Te estás tornando violeta, Violeta! Violet, te estás poniendo violeta. Continuando con la escena de la pared de frutas, Wonka menciona las Snozzberries, teniendo una adaptación diferente en cada doblaje, pues en el primero se nombran como Nosbrias, en el segundo como Lulifresas y en el tercero como Amandias. ¡Las Nosbrias saben a Nosbrias! Y las lulifresas saben a lulifresas. Las Amandias saben a Amandias. Las bebidas experimentales que muestra Wonka se adaptaron en el primer doblaje como Everflota, mientras que en el segundo se mencionan como bebidas gaseosas levadizas y finalmente en el tercer doblaje se nombran como gaseosas elevantes, pero también Wonka las nombra como bebidas elevantes. ¡Ustedes robaron un Everflota! Bebidas gaseosas levadizas. Son bebidas elevantes. Ustedes hurtaron gaseosas elevantes. El invento para identificar si un huevo de oro es bueno o malo se adaptó como huevo indicador para el primer y segundo doblaje, pero para el tercero este pasa como huevocador. Un huevo indicador amaestrado. Es un huevindicador educado. Es un huevocador educado. En la escena donde Veruca cae hacia la basura, se escucha un grito, el cual en el primer doblaje se deja tal y como está en el idioma original en los últimos segundos. En el segundo se deja el audio original y en el tercero, el grito ya se dobla completamente. Poco después, Wonka le dice al señor Salt que los huevos malos van a la basura y a los hornos, y este le dice que se va a asar como salchicha, donde el diálogo más parecido a esto pertenece al segundo doblaje, mientras que en el primero dice que llegará achicharrada y en el tercero dice que se convertirá en salsa. ¿Quedará achicharrada? ¿Será rostizada como una salchicha? ¡Se convertirá en salsa! En la escena donde Wonka lleva a los demás en el Wonkamóvil, empieza a cantar en alemán, sin embargo en el primer doblaje canta una canción en español, mientras que en el tercero, este canta el chorrito de Cri Cri. En el caso del segundo doblaje, se omite el audio del personaje. Allá en la fuente había un chorrito. Añadido a esta escena, se tiene un error en el segundo doblaje, pues escucha un grito de Violeta diciendo auxilio papá, y este personaje en ese punto de la película ya se había ido del grupo. El elevador de Wonka es nombrado como Wonkavator, siendo un juego de palabras entre Wonka y elevador en inglés, donde en el tercer doblaje se pronuncia como Wonkavador, mientras que en el primero se menciona como Wonka Cápsula y en el segundo como Wonka Sensor. No Wonka Cápsula, es un Wonka Sensor. Es el Wonkavador. Estos doblajes aún pueden estar disponibles en algunos formatos físicos como DVDs y Blu-ray, al igual que en plataformas digitales, donde el caso conocido es el de HBO Max, teniendo actualmente la versión de Sonomex. Pero ahora, cuéntanos, ¿cuál fue el doblaje que conociste primero? ¿Cuál de las 3 versiones te gusta más? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Entre otras cosas, quiero agradecer a mi amigo Rex58 por su ayuda en la recolección de este material. De igual forma, les agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.